noches. Estamos hoy con Daniel Robaldo. Nos trae el tema de la morfología como el significado y la traducción de impulsos provenientes de sentidos externos, internos, como un trabajo que hace la conciencia para facilitarnos la relación con el mundo. Con ustedes, Daniel Robaldo. Gracias, Telo. Buenas noches a todos. Como siempre, bienvenidos a los que están presentes y a los que van a ver el video posteriormente, nuestros miembros plenos e invitados especiales. Para nosotros, este ciclo que estamos iniciando como primera parte de Psicología 1, Psicología 2 y 3, complementa también con los estudios de morfología. Nosotros le llamamos morfología a la forma en que estructura la conciencia los datos de los sentidos. Pero ¿por qué nos interesa este tema de morfología, como le llamamos, que es un estudio triádico, ya que vemos tres categorías dentro de la estructuración? Nos interesa este punto de morfología porque para poder interpretar la iconografía, todo lo que es la producción artística, ya sea danza, ya sea paneles, tapices, todo lo que es pintura en cerámica de los pueblos originarios de las Américas como de cualquier parte del mundo. Nos basamos en la estructura no solamente visual, sino que también nos decimos que esa forma externa corresponde a una forma interna. Y casualmente, la primera psicología que hemos estado estudiando nos lleva a comprender que primero es el trabajo mental, de representación mental, de imágenes, de construcción de una imagen, para poder plasmarla luego en el mundo, ya sea en la comunicación verbal, simbólica, ya sea en la narrativa, como alegorías que decimos, o también en la simbología. Y lo vamos a poder ver en distintas formas plásticas de expresión humana. Por eso que nuestros miembros plenos necesitan este tipo de trabajo de investigación y perfeccionarse en morfología, como le llamamos a esta parte que vamos a ver hoy. Así que bueno, bienvenidos y vamos a arrancar con los flyers, con los slides. Adelante, Juan, vamos con la cartelera primero. Nosotros tenemos nuestro título de hoy, es Morfología Primer Nivel. Nosotros vamos a tener dos presentaciones más posteriormente y vamos a continuar con, cuando terminemos Psicología 1, 2 y 3, es muy probable que tengamos que intervenir en la cuarta psicología del nuevo humanismo, ya que a la hora de la traducción de experiencias internas o traducción de impulso, como le llamamos, a la hora de la traducción de impulsos, vamos a darnos cuenta que estos impulsos, si bien son traducciones que vienen de la memoria, a veces tienen otros canales como origen. Bien, lo veo a Telo por ahí. Bueno, para nosotros, cuando decimos morfología, vamos a la segunda presentación. Cuando decimos morfología, estamos hablando de formas. Y claro, nosotros, como bien dijimos al comienzo, no nos referimos a las formas externas. Entendemos formas como los resultados de fenómenos de percepción y fenómenos de representación. Entonces, ese resultado final que se estructura como imagen, para nosotros son formas. Entonces, por lo tanto, le llamamos formas mentales. Nosotros habíamos visto en Psicología 1, 2 y 3, en los
reuniones anteriores, que tenemos una teoría de los impulsos. Esta teoría de los impulsos nos da como resultado formas que como resultado final, o sea, son estructuraciones de traducciones que nos entrega el aparato psicofísico. O sea, el aparato psicofísico en su trabajo de recepción y de respuesta al mundo va armando estructuras, estas estructuras mentales le llamamos formas. Pero claro, no es una forma aleatoria, es una forma determinada que tiene características muy precisas y nosotros a lo largo de la construcción mítica vamos a decir que el mito tiende a estructurar esa forma mental. Nosotros vamos a ver que los mitos en nuestros estudios de antropología cultural, el mito es un estructurador con cierta dirección mental. Entonces, esa forma va a direccionar la estructuración que va a ser la conciencia individual y colectiva. A nosotros nos interesa mucho este estudio morfológico porque nos emplaza desde otro punto de vista respecto al mito. Nosotros vamos a decir que el mito es un estructurador de formas mentales, o sea, da una dirección de coherencia social, como dijimos, pero también de coherencia eh, psicofísica, o sea, de coherencia interna. Vamos a la siguiente. Nosotros podemos, por lo tanto, entender que frente al mismo estímulo, al mismo objeto que tengo frente a mis ojos, voy a tener distintos tipos de representación mental, distintos tipos de, digamos, como decimos, depende del canal con el que yo estoy trabajando en ese momento, voy a tener una sensación diferente de ese objeto que estoy percibiendo. O sea, de acuerdo a cómo me emplazo frente a ese objeto, va a ser la estructuración que va a efectuar la conciencia. Como vemos en esa imagen, son imágenes muy diferentes y bien, a uno de nosotros nos puede disparar una imagen más agradable en un caso o más desagradable en el otro caso. O sea, el registro, sensación que tengo de una misma imagen puede tener distinta estructuración o forma, digamos. O sea, la sensación es el resultado que tengo de esa estructuración que va a ser mi cabeza. O sea, yo tengo una sensación. O sea, mi conciencia arma una estructuración de acuerdo a una forma o una dirección que tiene la conciencia. Hay una imagen, pero aunque no me dé cuenta de todas esas dos operaciones y la imagen final, yo lo que percibo y lo que tengo a flor de piel es la sensación. Una de esas dos imágenes me produce una sensación una y otra sensación la otra, que puedo traducirla, puedo definirla, pero van a ser como canales diferentes que se despiertan. Vamos a la siguiente. Eh, entonces, vamos a quedarnos con el concepto de forma mental. Entonces, esa estructuración que está haciendo con mi cabeza, digamos, la conciencia, va a producir una forma determinada. Lo que vamos a agregar en este momento también como interviniente en este trabajo de dar forma a esos datos, a esos estímulos, es el concepto de nivel de conciencia. Ese largo pasillo que vemos es una acción de forma. Nosotros decimos que no es lo mismo que camine por un campo abierto a que camine por un camino, una recta abovedada de cristales ovalados, silencioso,
y camino despierto, que no es lo mismo que alguien diga que soñó con eso que está, con eso que ha ido caminando por un lugar parecido al que vemos en esa imagen. O sea que lo que estamos diciendo es simplemente que no es lo mismo, no es la misma percepción que voy a tener en vigilia como en sueño. O sea, estamos agregando el concepto de nivel de conciencia, porque frente a un mismo estímulo, frente a un mismo estado de soledad, de un camino vacío hacia adelante, una sensación que tengo cotidianamente, no aparece esta imagen que estamos viendo, no aparece la alegoría de esa sensación. Pero si yo entro al sueño, es muy probable que tenga esa imagen, es muy probable que esa sensación se complete y el nivel de conciencia colabora en dar forma a esa sensación. Entonces estamos diciendo que el nivel de conciencia es procede como una estructura que da un ámbito característico ligado a formas también características. ¿Cuál es la forma característica? La asociativa. Esa sensación que tuve en lo cotidiano de soledad, de un camino largo, rodeado de cristales frágiles, como simbólico una iglesia, como un templo, camino hacia al final, donde no se ve el final, el nivel de conciencia asociativo brinda todos los elementos para que esa sensación se complete en una imagen. Por lo tanto, lo que podemos decir es que los niveles alegóricos en el sueño son tan importantes como en las representaciones míticas. Para nosotros, las representaciones míticas es el complemento a las sensaciones profundas. Así como vemos este sujeto que tenía esa sensación en lo cotidiano y en el sueño se le completa, también podríamos decir que en el conjunto de lo psicosocial, en distintos momentos históricos, el mito compensó sensaciones profundas, de necesidades profundas, y se fueron construyendo con elementos del sueño, del ensueño y de situaciones cotidianas. El mito toma elementos de esas tres vías. Vamos al siguiente. Estamos hablando entonces de las formas, pero estamos hablando de las formas y nos interesa el tema de las formas porque son respuestas compensatorias de la conciencia. Cuando nosotros en psicología 1, 2 y 3 hablamos de los estímulos, hablamos de las leyes de los impulsos, de cómo aparecen los distintos niveles de conciencia. En realidad empezamos a internarnos en esos tres niveles de categoría, compositivos, relacionantes y procesales, para entender, para tener un vocabulario, para poder explicar que esa estructuración que se produce en el psiquismo es una respuesta compensatoria de la conciencia hacia el mundo, frente a los estímulos que el mundo me está dando. ¿Mm? O sea que hasta aquí, no nos adelantemos todavía. Hasta aquí nuestra conciencia responde frente al estímulo. Estamos viendo una conciencia que es reflejo automático, acción-reacción, es una acción concomitante frente a los estímulos. Por otro lado, esa forma de estructurar, ¿sí? es lo dinámico de la conciencia, que nosotros decimos, y nos diferencia nuestra visión a otras corrientes, que decimos que la conciencia está activa siempre. Nosotros
No hablamos de una conciencia simplemente mecánica, hablamos de una conciencia activa. ¿Por qué? Porque la conciencia tiene una intencionalidad de fondo, hay un interés siempre. Entonces hay una compensación estructuradora. Observo cierto tipo de estímulo, me dirijo a cierto tipo de estímulo. O sea que es un acto compensatorio. Y por otro lado, también decimos que ese estímulo que percibe este sujeto, si bien es el mismo estímulo en determinados momentos, no es para la conciencia, no es lo mismo de acuerdo a su nivel de trabajo, como que hay un umbral que sube o baja, ¿no? Es como el periscopio del submarino, ¿no? Si yo voy por el fondo del mar, en fin, no puedo usar el periscopio y solamente sentimos sonido, tal el sonar, y no tenemos más imágenes. Es como muy senestésico. Salgo un poquito más la superficie, sacamos el periscopio y bueno, ahí tenemos como imágenes, vemos los dos niveles, el mundo, imágenes y puedo orientarme de otra manera. O sea que en realidad la conciencia humana para la conciencia humana es muy importante en qué nivel está trabajando. Para nosotros ese estímulo va a tener una estructuración distinta. Eso es muy importante para lo que va a venir después cuando hablemos de estados alterados de conciencia y cuando hablemos de estados inspirados de conciencia, cómo ciertos estímulos tienen estructuración diferente. Así que para nosotros esos niveles de conciencia tienden a compensar también estructuralmente al mundo. Sigamos en la próxima. Nosotros estamos hablando de la estructuración. Y cuando hablamos de la estructuración, por supuesto que vamos a hablar en su última instancia de imágenes, ¿no? Nosotros decimos que esa representación tiene una función definida. Esas imágenes tienen funciones específicas, ¿no? ¿Y cuáles son esas funciones? Porque nos interesa la dinámica ahora, ¿no? Estamos hablando desde una perspectiva ya que conecta esto, cómo conecta con lo más profundo. Y fundamentalmente conecta con memoria. O sea, para nosotros todo este juego de percepción y de representación y de niveles de conciencia, sea como fuera que esté trabajando nuestro aparato de representación, va a quedar en memoria. Nosotros recordamos los sueños, así como inmediatamente al despertarnos recordamos los sueños. Que después no los recordemos es un problema de vocación, pero el sueño ha sido consciente. Hay un problema de vocación. El otro punto eh, es que esas imágenes que se han percibido, esas imágenes que se han estructurado, eh, tienen un sentido, ¿no? Decimos que la conciencia es como una linterna, como un foco que apunta en una dirección y no en otra. O sea, me muevo según mis intereses. Una sociedad se va a mover de acuerdo a intereses comunes de supervivencia, de reproducción, de traslado de cargas culturales, de distintos niveles generacionales, pero, pero hay necesidades profundas de la conciencia. Por lo tanto, hoy percibo el mundo de una manera y lo voy a reproducir al otro de la misma manera que lo estoy estructurando, que esa es la traducción y el traslado cultural, ¿no? O sea, yo he percibido el mundo de una manera, lo he transformado en mi conciencia y así como lo entiendo, lo traslado al campo social, como dijimos en algunos momentos, ¿no? O sea, tenemos distintos momentos históricos, no lo dividimos si es la edad de hierro, precerámico, o por si es de piedra, si usaban piedra o no piedra.
A nosotros nos interesan los estados de conciencia, los saltos de conciencia, cómo transformaban esos impulsos en, en sus representaciones. Por lo tanto, lo que podemos visualizar hoy en ellos y a través de la iconografía y a través de las distintas imágenes es una construcción de mitos. Y al ver distintos momentos míticos, cómo esos mitos se han ido evolucionando, podemos darnos cuenta cómo iban transformando lo percibido de acuerdo a las necesidades epocales, de acuerdo a las necesidades de la conciencia de esos momentos. Recuerden que todo esto que estamos viendo y que lo que podemos ver esbozadamente en el flyer en pantalla, ha tenido una dinámica a lo largo en la línea del tiempo de nuestra cultura. Nosotros siempre vamos a ver con una visión de proceso, vamos a ver con una visión compositiva, o sea que estos mitos han ido evolucionando, han habido momentos míticos determinados, muy característicos, hemos tenido momentos míticos donde el fuego fue lo central, hemos tenido momentos míticos antropomórficos donde la transformación profunda era muy notoria y se basaron en alucinógenos. O sea que la conciencia iba teniendo ciertas necesidades y por supuesto que estos alucinógenos y estas autotransformaciones modificaban la forma de percibir el mundo y a sí mismo. Y eso permitió hacer crecer su concepción mítica de la realidad interna y externa. O sea que nosotros podríamos decir que esa traducción de impulsos internos se fueron traduciendo a niveles perceptibles. O sea, esta experimentación alucinógena, eh, el sujeto vuelve a la realidad vigílica, objetal, y trata de traducir esos impulsos a niveles perceptibles. O sea, él traslada mediante símbolos, mediante un relato que sería la alegoría, traslada al conjunto social e individual a distintos chamanes, digamos, o momentos ceremoniales, traslada eso que ha ido experimentando en estos estados alterados de conciencia, pero lo hace a niveles perceptibles, que es lo que tenemos en pantalla. ¿Podemos continuar con la próxima? Bien, ¿cómo vamos? ¿Se escucha bien? ¿Cómo vamos? ¿Se escucha? Sí, se escucha bien, Daniel. Sí, perfecto, Daniel. Bien, ok. No tenía mucho retorno, ok. Bien, así como nos interesa entonces este fenómeno interno que es el que estamos viendo, en morfología no solamente entonces estudiamos esta estructuración interna como función de la representación, como vimos hasta lo que comentamos hasta la figura anterior, sino que también nos interesa este efecto de representación externa. Porque si está bien vemos este proceso interno, como lo hemos detallado, con nuestras leyes, con nuestros elementos que permiten explicar paso a paso, descomponiendo momentos compositivos, relacionantes y procesales, también podemos internarnos en esa función externa de lo morfológico. Y nosotros vamos a detenernos entonces para decir que el psiquismo humano tiene tres instancias de representación de este fenómeno interno en lo externo. El primer fenómeno es que lo que percibe en el mundo, la conciencia trata de resumir, de abstraer lo más importante de lo que está percibiendo en un símbolo, en algo
quieto. A veces los dos brazos levantados hacia lo alto, con la mirada fija en los cielos, ya era un gesto simbólico de contacto con lo sagrado. O sea que al levantar los brazos en lo alto, todos sabían a lo que él se estaba refiriendo. O sea que las conductas de abstraer lo esencial para ordenar es el primer gesto que vemos externamente como lo morfológico que ordena y le llamamos lo simbólico. Bien, el segundo punto que nos interesa ver como representación externa es el signo. La escritura, por ejemplo, es una buena representación de los signos porque logra expresar de manera convencional, acuerdos convencionales, mediante escritura que nos vamos poniendo de acuerdo que este círculo tiene que ver con el sol, este medio círculo tiene que ver con la luna, este espiral tiene que ver con un proceso cíclico. De pronto ciertas convenciones van plasmándose en lo sígnico, una forma también de comunicar y de expresar, pero a diferencia de lo simbólico, es para expresar abstracciones. Por eso es que la escritura, la matemática, son un buen ejemplo de eso. O sea que ese ojo que tenemos en la imagen que percibió y esa cabezota que estructuró una serie de formas, tiene que plasmar en el mundo de alguna manera en símbolos y en signos aquello que experimenta internamente y que empieza a racionalizarlo, pero necesita resumir todo. Y el tercer punto, cuando no puede resumir todo, necesita contar un relato, necesita hacer un relato y necesita expresar un encuentro con otros o en una ceremonia donde hay música, hay danza, hay narraciones y mediante cantos se narran momentos épicos o momentos míticos. Por lo tanto, nosotros tenemos claramente ahí una alegoría en las culturas que estamos estudiando y que hemos estudiado, claramente en base a lo iconográfico, ya sea en signos, símbolos, y a veces son alegorías. Podemos reconstruir momentos alegóricos en distintas culturas y, por supuesto, conociendo esta búsqueda profunda que tiene el ser humano de encontrar sentido en la vida, de encontrar respuesta frente a la muerte, de encontrar base sólida para el vivir, para el buen vivir y para una sociedad pacífica y fundamentalmente fértil y productiva, porque la fertilidad como motor del crecimiento de nuestras sociedades antiguas ha tenido como base momentos simbólicos. Nosotros tenemos un Göbekli Tepe en Turquía donde tenemos santuarios, lugares ceremoniales, símbolos y signos. O sea que a 12.000 años de antigüedad, cuando nosotros no fuimos más de 5.000 años, pero nuestra historia, si hablamos de antropología cultural, podríamos decir que en Göbekli Tepe tenemos nuestros símbolos, signos y alegorías. En Göbekli Tepe completo. Tenemos tanto objetalmente los círculos como las construcciones megalíticas en forma de martillo,
o doble hacha, como después lo toman los griegos. Sigamos la próxima y vamos terminando. Bien, así como nosotros decimos que esta introducción, que hoy hemos hecho una introducción muy, muy veloz, pero que tiene que quedar claro que desde el punto de vista del nuevo humanismo universalista, de los conceptos vertidos por Silo en sus distintos producidos, no solamente en obras completas, en toda su teoría de psicología de la imagen, en contribuciones al pensamiento, y como después lo vamos a ver en experiencias guiadas, el autor nos lleva hacia una nueva psicología donde lo externo no está divorciado de lo interno. Nosotros hablamos de una psicología que nos va a permitir entender las culturas, su aspecto interno, su proceso interno espiritual o espiritualidad como le llamamos, y también su aspecto externo. Entonces, para terminar, vamos a decir que cuáles son entonces finalmente las características del signo, las alegorías y el símbolo. El signo es convencional, o sea, hay un acuerdo común, es fácilmente reconocible, se asocia rápidamente. Veamos la figurita de la máscara que está ahí arriba. A veces es figurativo, como en el caso nuestro que tenemos ahí, a veces no es figurativo. En este caso es un signo, o sea, es un signo que está diciendo que hay un ente divino con ciertas características, que sí tiene características sagradas y que esas características están dadas por ciertos rayos que rodean el rostro y por cierta expresión y coloración. O sea que con ese signo nos movemos todo y ya cuando apenas aparece ese signo sabemos de qué se trata. O sea, asociamos a lo ceremonial, lo asociamos a lo místico y a lo espiritual. En cambio, la alegoría, como vemos en la figura superior a la derecha, es centrífuga, o sea, podemos asociar con muchas cosas. Aparece un astronauta, tiene un rayo láser, tiene luz, fuego. Podemos hacer distintas interpretaciones. A alguien le puede llamar más la atención en la galaxia que se ve al fondo. O la cara oriental, no se sabe si es un oriental, si es un indígena. Es un rostro entre indígena y oriental, entre espacial con un láser en la mano. Cualquiera diría, bueno, es un indígena americano del futuro. Bueno, puede ser, es una alegoría, es epocal, o sea, es muy figurativa, me está diciendo claramente que es un ser humano como del moderno, ¿no? O sea, la alegoría para nosotros transmite muchas cosas y generalmente la alegoría va a tocar quizás las fibras más íntimas de aquel que lo percibe, ¿no? Entonces, para nosotros una alegoría es interesante cuando a 6 personas que están percibiendo lo mismo y los 6 opinan casi muy parecido, ¿no? Así que cuando terminemos vamos a conversar sobre eso. Por último, el símbolo. Abajo es el cuadrado, la mandala tibetana o el símbolo de escuela, como le llaman otros. El símbolo es centrípeto, o sea, va hacia adentro, hacia el centro. Atrapa nuestra mirada hacia un centro que no está evidenciado, es un centro tácito, pero es sintético, no permite asociar mucho.
no es epocal porque lo voy a encontrar en distintos momentos históricos de la humanidad a este símbolo. No es figurativo, no hay un pájaro volando, ni hay una carita sonriente, ni nada. Es una figura geométrica que me está diciendo que mi ojo tiene que ir hacia el centro y una vez que vaya hacia el centro, mi ojo se puede dividir hacia una de las 4 salidas o puertas que hay, pero siempre va a quedar acotado por el círculo exterior más grande. Quiere decir que, como lo estoy comentando, me estoy basando en mis movimientos oculares. Quiere decir que el símbolo lo vamos a interpretar por el movimiento ocular en primera instancia. Estos temas los vamos a profundizar en la segunda reunión de morfología nivel 2. Vamos a tener un nivel 3, que va a ser ya de producción de alegorías, de producción de mitos. Bueno, por lo pronto vamos a decir esto respecto al símbolo. Lo importante es que este símbolo, así como nos mueve una cierta mecánica vinculada a lo visual, también evidencia tensiones concomitantemente, se mueve mi ojo, evidencia ciertos movimientos internos corporales, por lo tanto vamos a decir que evidencia también concomitantemente tensiones internas, tensiones en el símbolo como tensiones en mi representación interna, o como decimos en psicología 3, tensiones en el espacio de representación. Esto ha sido brevemente una introducción. Esto ha sido un acercamiento para que sepamos por qué camino vamos a transitar, que vamos a hablar de cuestiones internas de representación y estructuración de la conciencia como formas, pero también como formas externas. Por lo tanto, cuando hablamos de la morfología, siempre vamos a decir qué es lo que vemos afuera y qué es lo que se representa internamente en base a nuestras leyes de interpretación, de traducción, de impulsos. Bueno, en la última diapositiva, en la último flyer que tenemos, vamos a ver nuestros anclajes epistemológicos. Como siempre, repetimos, lo van a encontrar en las distintas obras de Silo, especialmente en Psicología del Nuevo Humanismo, en Autoliberación de Luis Amann y en Morfología de Caballero, de José Caballero. Eso ha sido esta introducción. Muchas gracias por su atención y bueno, vamos a responder 3 preguntitas como para matizar un poco el encuentro. Adelante. Podemos abrir micrófonos y adelante. Bueno, ¿alguna preguntita? Sí, claro, Daniel. Si nosotros queremos tener rápidamente el registro de una cultura o de una civilización, gracias a la morfología podemos tener una imagen sintética y rápida. Claro, morfología nos permite, morfología es una herramienta, ¿sí? Entonces, así como el arqueólogo tradicional traza su cuadriculado, ¿no es cierto? No sé si lo han visto ustedes, el arqueólogo tradicional traza un cuadriculado donde va a excavar, tiene sus herramientitas, tiene su mecanismo estratigráfico, digamos, tiene su forma estratigráfica para darle en la línea del tiempo, para poner en la línea del tiempo esa cultura, sus herramientas químicas con el carbono 14, o sea, tiene una gran batería de herramientas. Nosotros,
para poder introducirnos en el aspecto espiritual de una cultura, también tenemos nuestras herramientas. Nosotros somos investigadores que tenemos 3 psicologías y una cuarta herramienta que nos permite interpretar la conciencia humana en los distintos momentos históricos. Para nosotros la morfología nos va a permitir como herramienta entender las producciones externas de una cultura, pero la entendemos desde nuestros trabajos de morfología, de cómo estructura la conciencia, cómo representa, cómo se percibe. Y tenemos un gran aliado también, que son, por un lado, las imágenes históricamente fijas en lo psicosocial a lo largo del tiempo, como por ejemplo el sol, la luna, un río, la fertilidad, la necesidad de reproducción. O sea, hay una serie de coordenadas, le llamamos, una serie de coordenadas que traspasan todos los momentos históricos. Hay imágenes fijas en nuestro espacio de representación, que es parte de nuestros estudios, que son traducciones de impulsos senestésicos profundos del infracuerpo y que se traducen a la conciencia de una manera constante y a veces muy vinculada con lo epocal. Y a nosotros también es otra coordenada que nos permite cortar transversalmente todas las culturas, como por ejemplo la traducción de la entrada a una caverna después de transitar un lugar acuoso o un arroyo, y aparece una mujer que en las traducciones cristianas es la Virgen, pero anteriormente la diosa griega del amor, y antiguamente la Pachamama, que sale de la Madre Tierra. O sea, a lo largo de las culturas nos vamos a encontrar con la misma traducción y nos damos cuenta por nuestros estudios morfológicos. O sea que la morfología para nosotros es una gran herramienta complementariamente con los elementos de interpretación, que son las tres y cuatro psicología, pero bueno, nosotros estamos viendo 3 nada más. Gracias, Daniel. Daniel, tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo podrías, con un ejemplo, diferenciar una alegoría de una cultura a un mito de una cultura? Bueno, interesante la pregunta, porque nosotros sabemos que una producción alegórica puede ser un papiro que nos encontramos en Egipto, en un sarcófago, encontramos un papiro que pasó, digamos, ¿no? Encontramos un papiro que es un poema de amor. Este sujeto, sentado al costado del Nilo, escribía la ausencia, el dolor que le causaba la ausencia de su amor, que había muerto, que había partido, y lo contaba de una manera poética, como recordando los momentos de amor, los momentos de calidez, de convivir. Y esa poesía, cuando él muere, la colocan al papiro, lo colocan en el sarcófago y aparece, después de 2000 años, aparece el sarcófago con el papiro de ese relato poético de su experiencia amorosa en vida. Para nosotros es una alegoría. Resulta que abrimos, dijo, vemos otro sarcófago y nos encontramos con otro tipo de escrito.
nos encontramos con un escrito que narra el camino que tendría que recorrer ese espíritu después de la muerte. Ustedes, como buenos estudiosos de la espiritualidad de los pueblos, se darán cuenta que estamos hablando del libro de los muertos. O, como la traducción correcta, es la salida a la luz del día. Entonces, ese libro también, en forma poética, narra el recorrido que tendría que tener ese espíritu para llegar a unirse a esa deidad suprema. Pero le dice al espíritu que busque en lo profundo esas cosas que no le sirvió, esas experiencias no integradas, que las resuelva, que pague, que resuelva todo y que ascienda, porque si no, el corazón va a ser más pesado que la pluma. No vamos a poner los nombres de los dioses egipcios para no confundir al oyente. Pero entonces nos encontramos con una balanza donde acá tengo el corazón y acá una pluma. Y resulta que tiene que quedar o equilibrada o la pluma tiene que ser más pesada que el corazón. ¿Qué quiere decir? Que mi corazón queda libre, liviano, sin contradicciones, y es tan liviano como la pluma. Entonces el libro ese relata todo lo que tiene que hacer. Para nosotros ese libro es parte del mito. Ese libro prácticamente es un mito. ¿Por qué? Porque, como dijimos en Psicología 3 y en Psicología 3, se produce esas imágenes, asciende con cargas que saca de lo profundo, lleva a lo alto, cargas, se produce el fenómeno transferencial, el traslado de carga. Vamos a decir entonces que una alegoría es una expresión de deseo, una expresión figurativa de una experiencia X. Un mito traslada carga, produce transferencia hacia un nivel trascendental. Si bien nosotros tenemos experiencia, porque te estarás pensando, Juan, ¿qué son las experiencias guiadas? Y yo te digo, las experiencias guiadas no son mitos, son alegorías que producen transferencia, traslado de carga. Pero los mitos producen traslado de carga hacia lo trascendente. O sea que para nosotros un mito lo diferenciamos del resto de la alegoría porque va a trasladar las cargas hacia lo trascendente, no solamente para la integración de contenido en lo objetal o en mi conciencia o hacia mi yo psicológico, sino que el mito va a liberar la conciencia de lo mecánico. Gracias, Daniel. Muy buena respuesta. ¿Alguna preguntita? Ya podemos cortar. Tenemos 1 hora de video. Bueno, gracias a todos. Esto ha sido muy bueno para todos, muy interesante. Espero que haya quedado más claro, no más confuso. Nos esperan grandes retos en psicología, en morfología nivel 2 y grandes retos para la producción de alegorías, no solamente que produzcan traslado de cargas, sino también de alegorías que en lo personal podamos construir alegorías similar a lo mítico para que yo me pueda basar en esa alegoría, en esa construcción mítica para mi trascendencia hacia otro nivel. Gracias, buenas noches. Ok, nos ponemos cómodos, nos sentamos con la columna recta, bien sentaditos, derechitos,
en equilibrio, inestable, tranquilos. Sentimos el cuerpo y donde hay alguna tensión, aumentamos más esa tensión y aflojamos súbitamente. Puede ser la cara, cuello, los hombros, los brazos, tensionando, aflojando. Volvemos otra vez a la cara, la frente, los dos ojos, nariz, pómulo, boca, cuello, mentón, tensionando, aflojando. Sentimos el pecho, lo tensionamos, aflojamos, el estómago, bajo vientre. Volvemos a la cara, movemos la cabeza a un lado, al otro. Vamos por detrás la nuca, los hombros, sentimos atrás la columna, vamos bajando los glúteos, las piernas, pantorrillas, pies, teniendo una sensación cálida, suave. Ahora sentimos los ojos por dentro, vamos cayendo hacia adentro, bajamos, pasamos saliva, sentimos la respiración alta, el palpitar del corazón, vamos bajando, una respiración más baja, volumétrica, sintiendo el estómago más abajo, vejiga, partes últimas por dentro, aflojando, soltando. Por último, sentimos la cabeza, el cuero cabelludo, el cráneo más adentro, el cerebro tibio, suave, algodonoso, como un flan. Nos quedamos con esa sensación cálida, tranquila, para entrar a la experiencia. El gran error. Estoy de pie frente a una especie de tribunal. La sala, repleta de gente, permanece en silencio. Por todas partes veo rostros severos. Cortando la tremenda tensión acumulada en la concurrencia, el secretario, ajustando sus gafas, toma un papel y anuncia solemnemente: este tribunal condena al acusado a la pena de muerte. Inmediatamente se produce un griterío. Hay quienes aplauden, otros abuchean. Alcanzo a ver a una mujer que cae desmayada. Luego, un funcionario logra imponer silencio. El secretario me clava su turbia mirada, al tiempo que pregunta: ¿tiene algo que decir? Le respondo que sí. Entonces, todo el mundo vuelve a sus asientos. Inmediatamente pido un vaso con agua y después de alguna agitación en la sala, alguien me lo acerca. Lo llevo a la boca y tomo un buche. Completo la acción con una sonora y prolongada gárgara. Después digo: ya está. Alguien del tribunal me increpa ásperamente: ¿cómo que ya está? Le respondo que sí, que ya está. En todo caso, para satisfacerle, le digo que el agua del lugar es muy buena, que quién lo hubiera dicho, y 2 o 3 gentilezas por el estilo. El secretario termina de leer el papel con estas palabras: por consiguiente, se cumplirá la sentencia hoy mismo, dejándolo en el desierto sin alimentos y sin agua. Sobre todo, sin agua. He dicho. Le replico con fuerza: ¿cómo que he dicho? El secretario, arqueando las cejas, afirma: lo que he dicho
He dicho. Al poco tiempo, me encuentro en el medio del desierto, viajando en un vehículo, escoltado por 2 bomberos. Paramos en un punto y uno de ellos dice, baje. Entonces bajo. El vehículo gira y regresa por donde vino. Lo veo hacerse cada vez más pequeño a medida que se aleja entre las dunas. El sol está declinando, pero es intenso. Comienzo a sentir mucha sed. Me quito la camisa, colocándola sobre la cabeza. Investigo alrededor. Descubro cerca una hondanada al lado de unas dunas. Voy hacia ellas y termino sentándome en el delgado espacio de sombra que proyecta la ladera. El aire se agita vivamente, levantando una nube de arena que oscurece el sol. Salgo de la hondanada, temiendo ser sepultado si el fenómeno se acentúa. Las partículas arenosas dan en mi torso descubierto, como ráfagas de metralla vidriosa. Al poco tiempo, la fuerza del viento me ha derribado. Pasó la tormenta. El sol se ha puesto. En el crepúsculo veo ante mí una semiesfera blanquecina, grande como un edificio de varios pisos. Pienso que se trata de un espejismo. No obstante, me incorporo dirigiéndome hacia ella. A muy poca distancia, advierto que la estructura es de un material terso, como plástico espejante, tal vez henchida de aire comprimido. Me recibe un sujeto vestido a la usanza beduina. Entramos por un tubo alfombrado. Se corre una plancha y al mismo tiempo me asalta el aire refrescante. Estamos en el interior de la estructura. Observo que todo está invertido. Se diría que el techo es un piso plano del que penden diversos objetos. Mesas redondas elevadas con patas hacia arriba. Aguas cayendo en chorros se curvan y vuelven a subir, y formas humanas sentadas en lo alto. Al advertir mi extrañeza, el beduino me pasa unas gafas, mientras dice, póngaselas. Obedezco y se restablece la normalidad. Al frente, veo una gran fuente que expele verticales chorros de agua. Hay mesas y diversos objetos, exquisitamente combinados en color y forma. Se me acerca gateando el secretario. Dice que está terriblemente mareado. Entonces le explico que está viendo la realidad al revés y que debe quitarse las gafas. Se las quita y se incorpora suspirando, al tiempo que dice, en efecto, ahora todo está bien, solo que soy corto de vista. Luego agrega que me andaba buscando para explicar que yo no soy la persona a la que debía juzgar, que ha sido una lamentable confusión. Inmediatamente sale por una puerta lateral. Caminando unos pasos, me encuentro con un grupo de personas sentadas en círculo sobre almohadones. Son ancianos de ambos sexos,
con características raciales y atuendos diferentes. Todos ellos de hermosos rostros. Cada vez que uno de ellos abre la boca, brotan sonidos como de engranajes lejanos, de máquinas gigantes, de relojes inmensos. Pero también escucho la intermitencia de los truenos, el crujido de las rocas, el desprendimiento de los témpanos, el rítmico rugido de volcanes, el breve impacto de la lluvia gentil, el sordo agitar de corazones, el motor, el músculo, la vida. Pero todo ello armonizado y perfecto, como en una orquesta magistral. El beduino me da unos audífonos diciendo: colóquenselos, son traductores. Me los pongo y escucho claramente una voz humana. Comprendo que es la misma sinfonía de uno de los ancianos, traducida para mi torpe oído. Ahora, al abrir él la boca, escucho: somos las horas, somos los minutos, somos los segundos, somos las distintas formas del tiempo. Como hubo un error contigo, te daremos la oportunidad de recomenzar tu vida. ¿Dónde quieres empezarla de nuevo? Tal vez desde el nacimiento. Tal vez un instante antes del primer fracaso. Reflexiona. He tratado de encontrar el momento en el que perdí el control de mi vida. Se lo explico al anciano. Muy bien, dice él. ¿Y cómo vas a hacer si vuelves a ese momento para tomar un rumbo diferente? Piensa que no recordarás lo que viene después. Queda otra alternativa, agrega. Puedes volver al momento del mayor error de tu vida y sin cambiar los acontecimientos, cambiar sin embargo sus significados. De ese modo, puedes hacerte una vida nueva. En el momento en que el anciano queda en silencio, veo que todo a mi alrededor se invierte en luces y colores.
como si se transformara en el negativo de una película, hasta que todo vuelve a la normalidad. Pero me encuentro en el momento del gran error de mi vida. Allí estoy impulsado a cometer el error. ¿Y por qué estoy obligado a hacerlo? ¿No hay otros factores que influyen y no los quiero ver? El error fundamental. ¿A qué cosa se debe? ¿Qué tendría que hacer, en cambio? Si no cometo ese error, ¿cambiará el esquema de mi vida? ¿Y esta será mejor o peor? Trato de comprender que las circunstancias que obran no pueden ser modificadas y lo acepto, todo como si fuera un accidente de la naturaleza, como un terremoto o un río que desbordando su lecho arruina el trabajo y la vivienda de los pobladores. Me esfuerzo por aceptar que en los accidentes no hay culpables. Ni mi debilidad, ni mis excesos, ni las intenciones de otros pueden ser modificados en este caso. Sé que si ahora no me reconcilio, mi vida futura seguirá arrastrando la frustración. Entonces, con todo mi ser, perdono y me perdono. Admito aquello que ocurrió como algo incontrolable para mí y para otros. La escena comienza a deformarse, invirtiéndose los claroscuros, como en un negativo de fotografía. Al mismo tiempo, escucho la voz que me dice:
Si puedes reconciliarte con tu mayor error, tu frustración morirá y habrás podido cambiar tu destino. Estoy de pie en el medio del desierto. Veo aproximarse un vehículo. Le grito, ¡taxi! Al poco tiempo, estoy sentado cómodamente en los asientos traseros. Miro al conductor, que está vestido de bombero, y le digo, lléveme a casa. No se apure. Así tengo tiempo de cambiarme de ropa. Pienso, ¿quién no ha sufrido un accidente? Creo que soy mejor de lo que hubiera pensado antes. Y sobre todo, tengo un futuro para probarlo.